Amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a una nueva entrega de Perú en el Diván. Ya saben que este es un programa que hacemos en alianza con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y tratamos de pasarle un poquito de tamiz a la situación del país y analizarlo con los que saben, con los psicoanalistas. Mi invitado de hoy es una estrella del psicoanálisis nacional, es el doctor Jorge Brus, que ha aceptado esta propuesta que le hicimos para hablar sobre el poder, sobre lo efímero, sobre lo impresionantemente frágil que resulta tener poder y luego perderlo, sobre el dolor que genera perderlo y sobre el comportamiento de la gente alrededor de los que tienen poder y alrededor de los que lo pierden. Hola, doctor Brus, ¿qué hay? Qué bueno verlo. Buenos días, Clara Elvira. Para comenzar de frente con el tema del poder, permíteme aclarar que yo sé que lo dices con todo cariño, que yo no soy doctor, soy licenciado, y esa es una Ajá, forma simbólica de poder que en el Perú está muy, muy difundida y es tolerada, verdad. y a mí me es importante aclararlo, porque si no me estaría apropiando de una cuota de poder que no me corresponde. Sí, bueno, pues alguna vez alguien me dijo, dígame señor, que es más difícil ser señor que doctor. Totalmente de acuerdo. Bueno, Jorge, empecemos con el tema, pues digamos, entremos de una vez a este asunto del poder, porque lo que a mí más me impresiona siempre cuando veo estas caídas de los poderosos, como hemos visto las caídas de los presidentes en el Perú, que son el gran símbolo del poder efímero, es cómo nadie piensa que se le va a acabar el poder cuando lo tiene. Cómo los congresistas, los presidentes, los alcaldes, los líderes de los partidos creen que siempre van a tener el poder que tienen y no es así. ¿Por qué se olvida que el poder es efímero? Hay varios niveles, pero una primera cosa, quizá la más saltante, es que es una de las drogas que más intoxica a las personas. Si quieres una comparación, sería, pues, no sé, la heroína, ¿no? Habría que ¿Así de inventar adictivo? como la poderina. Mientras estás bajo el influjo, cuando un amigo me decía que le llamaban a eso el síndrome de la circulina, esa cosa que se pone encima Sí, del sí. automóvil, y que mientras la tienes, y tienes la escolta y todas estas cosas, que fue parte, digamos, te sientes tan protegido, tan seguro, estás rodeado de un halo, como un círculo invisible de protección que te hace sentir por encima de todos los mortales, al punto que es bien conocida la anécdota de cómo César en Roma tenía un esclavo cuya única función era cada 15 minutos acercarse al oído, y mientras lo aclamaba la multitud, Ave César, tú eres el más grande, tú eres un dios, le tenía que decir únicamente, recuerda que eres mortal. Pero nadie lo recuerda cuando tiene el poder, creo que César tampoco, por eso los Césares a menudo no terminaban muy bien. Y hasta que la caída es terrible. Recuerdo una anécdota que tiene dos partes, con justamente el de quien se ha hablado ahora, y que cada vez se habla menos, dicho sea de paso, que es el expresidente Alejandro Toledo. Recuerdo haberlo visto en la Embajada de Francia, la reunión del 14 de julio, en los jardines de la embajada llena de gente. Toledo estaba al inicio de su presidencia y estaba rodeado de una multitud de aduladores con y sin uniforme, etcétera. Pero recuerdo sobre todo el segundo momento cuando todavía era presidente, pero ya estaba terminando, y de pronto los veo a él y a Elian Karp completamente solos. Había efectivamente un círculo, pero era un círculo vacío que lo rodeaba. A nadie le interesaba ya estar con ellos porque eran lo que se llama patos
rengos, ¿no? Claro. Patos cojos. Sí. Ya carentes de toda capacidad de influencia, de darte favores o de por lo menos sentirte cerca de esta esfera de influencia. Y es muy difícil sustraerse a esto. Y no creas que solamente en los niveles más elevados, ¿ah? A veces se ve en niveles muchísimo más bajos también. Personas Ujú. que tienen una sola función, pero esa función les da un poquito de poder y la ejercen también. Por Claro. ejemplo, controlar la entrada y salida de, no sé, la fiscalía, El ¿no? portero, sí, el portero. Claro, lo he visto muchas veces, ¿no? Te hacen sentir, acá dependes de mí. Sí. Bueno, estaba pensando en una escena que fue muy indignante y muy comentada, digamos, que fue cuando al entonces presidente Castillo, dos policías tuvieron que amarrarle los zapatos, ¿no? Cuando te escuchaba hablando del César, decía, bueno, ¿cómo puede ser que uno, con la historia de Pedro Castillo, siendo profesor rural, un hombre con muchas dificultades en la vida, con muchas falencias, que llega a la presidencia, sea capaz de poner a alguien a amarrarle los zapatos, ¿no? Cuando no tiene ningún problema. Y decir luego la mentira, que ese es otro tema para otra conversación. Pero el poder hace obnubilarse tanto que sea uno capaz de pedir que le amarren los zapatos dos policías. A muchas personalidades, digamos, relativamente frágiles, como podría haber sido el caso del presidente Castillo, les sucede eso, ¿no? Que se obnubilan, es la palabra correcta, y olvidan sus orígenes, olvidan no solo su procedencia, sino sus obligaciones con las personas que lo han elegido Uh y -huh. se dejan embriagar, como bien dijo el padre del presidente Ollanta Humala, Sí. por, por Nadine Heredia, quien efectivamente era un caso de eso también, y les pasa esto, cosa que no le pasa a personalidades mucho más cuajadas, como por ejemplo el justamente admirado presidente Mujica de Uruguay, ¿no? Uh Quien -huh. jamás hubiese tenido un gesto como ese. Y por eso es tan simbólica también la forma en que cayó el presidente Castillo cuando huía hacia la Embajada de México, porque esos mismos policías probablemente, o es decir, o gente muy cercana a ellos, fueron quienes se ocuparon de informar que estaba huyendo y luego finalmente de detenerlo. Y por eso es tan recordada la anécdota en que su esposa, que aparentemente no estaba informada, se voltea y le dice: ¿qué has hecho, Pedro? ¿Qué has hecho? Uh -huh. Esto que los están deteniendo. Y Claro. bueno, había hecho muchas cosas, pero entre otras, no se había ganado la lealtad de las personas que lo cuidaban. Quién sabe, a lo mejor lo habrían llevado a la Embajada de México, ¿no? No lo sabremos nunca, pero el asunto es que esas cosas ocurren, pero tienen un costo muy elevado. Y no fue la única de Castillo, ¿no? A los periodistas, ¿recuerdas cómo los trataba? Hacía que sus guardaespaldas los empujen, Sí. ¿no? O incluso los golpeen, en fin. Pero muy rápidamente él fue víctima de esta embriaguez y tristemente no solo la utilizó para que le amarraran los zapatos, sino para cosas muchísimo más Claro. dañinas para el país, ¿no? Mucho peores. Quería dar el salto de las personas a la sociedad, porque finalmente has mencionado a Uruguay, que es un país con un nivel democrático mucho mayor, con un nivel de igualdad mayor, con un nivel de vida en casi todos los aspectos diferente al nuestro. Y entonces te pregunto si somos los
integrantes de esta sociedad los que somos así, nos comportamos así y construimos una especie de conciencia social que hace que se adule al poderoso, que se rodee al poderoso, que se le quite también luego, se le haga ese círculo vacío del que hablas con Toledo. ¿O es que la sociedad nos obliga a ser así, cortesanos, salameros, sobones, mientras hay un poderoso? Ese como pregunta de huevo y gallina. Pues creo que nuestro sistema, por su historia, precisamente por haber sido la capital del virreinato y porque teníamos un sistema de poderes, digamos, muy estratificado desde el inicio, y también corrupto desde el inicio, porque el virrey le trampeaba al rey, ¿no? O sea que esto viene desde nuestra partida de nacimiento. Los conquistadores se peleaban entre ellos en guerras civiles, etc. De modo que estar cerca del poderoso, en todas partes, por supuesto, es un efecto, pues, luciérnaga, ¿no? Las luciérnagas con el foco de luz. Pero en países como Perú creo que ha sido especialmente notorio porque nunca hemos sido capaces de construir un sistema democrático real. Y siempre hemos tenido una suerte de simulacro de democracia que parecía haber mejorado en el siglo XXI porque hemos tenido desde entonces únicamente presidentes que han sido elegidos democráticamente, pero claro, la democracia, si se basa únicamente en la elección, pues es un significante vacío. Y yo creo que lo que somos es decir, la manera en que nos comportamos con un vínculo social tan endeble, digamos, como un sistema de castas en donde hay ciudadanos de diferentes categorías, es algo que nunca hemos logrado resolver y hoy lo estamos constatando con todos los asesinatos que han habido. Mañana es la presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y creo que nadie tiene dudas de cuál va a ser el resultado de este informe, ¿no? Las ejecuciones extrajudiciales son asesinatos y tienen que ser tratados como tales y no decir se está investigando, ¿no es cierto? Pero creo que eso es el fruto no de que los peruanos tengamos, digamos, un ADN autoritario y antidemocrático, sino que no tenemos un sistema democrático que funcione en donde cualquier ciudadano de cualquier parte del país se sienta con igualdad de derechos y de obligaciones. Todos sabemos que no es así y muchas veces los propios presidentes se encargan de decirlo en público, como lo dijo el célebre presidente Alan García, ¿no? Cuando habló de ciudadanos ¿acaso se creen ciudadanos de primera categoría? ¿No es cierto? Implícitamente estaba diciendo no son de primera categoría, son de segunda, tercera o cuarta, ¿no? Y pues quienes crecemos, ya sea desde el privilegio o desde la exclusión en ese sistema, tenemos que acomodarnos a eso y porque no nos queda otra alternativa, pero no creo que los peruanos seamos personas naturalmente injustas o sumisas o lo que fuere. Y la prueba de esto es, y yo lo he visto por haber vivido muchos años en el extranjero, es que los peruanos se adaptan en 2 semanas al sistema, en mi caso francés, ¿no? En 2 semanas aprenden que no se cruza por luz roja, que no se cruza por la mitad de la pista, que hay que pagar el metro, que hay que pagar el bus, etcétera, porque el sistema ejerce tal presión que no queda otra que cumplir con las reglas. Claro, escuchándote me surge como esta duda de si lo que tenemos es poderosos autoritarios, pero no tenemos autoridades con poder y liderazgo. No sé si se puede diferenciar entre alguien que ejerce el poder
con autoritarismo, incluso como a mi juicio lo ejerce la presidenta, pero lo que nos falta es poderosos que ejerzan el poder con liderazgo y con autoridad real. No, claro, claro que nos falta personas que ejerzan el poder con liderazgo y con real autoridad, y en eso discrepo contigo, Clara Elvira. A mí no me parece que la presidenta ejerza el poder de manera autoritaria. A mí me parece que ella no ejerce el poder, en Ah, realidad. ya, bueno. Los que son autoritarios son los que le dan las órdenes. Ya. Ella es en realidad un pelele de esas personas que nadie sabe muy bien quiénes son, no porque sea una conspiración ultrasecreta, sino porque está diluido, como bien dijeron Alberto Vergara y Rodrigo Barnechea en un muy buen artículo sobre este tema, está diluido en mucha gente, ¿no? Entre el Congreso, probablemente el premier Otárola y algunas personas de los poderes fácticos que ni siquiera se lo tienen que decir, no es que la llamen por teléfono, creo que ella ya entendió perfectamente cuál es su lugar en todo esto y lo asume, digamos, ¿no? Pero respondiendo directamente a tu pregunta, hecha esta aclaración, claro que necesitamos líderes que tengan capacidad de hacer que se cumplan las leyes, pero que se cumplan las leyes, por ejemplo, sería no tolerar que se cometan asesinatos para reprimir las manifestaciones, asesinatos que fueron hechos, como lo hemos visto en incontables videos y fotografías y balísticas y pruebas de los medios más diversos, y va a ser reconfirmado mañana, y decir simplemente se está investigando, lo cual es una flagrante prueba de falta de liderazgo. Es decir, ella no tiene poder sobre las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, si no tiene poder sobre las Fuerzas Armadas, pues les obedece, ¿no? Y justamente lo que necesitaríamos es un líder que pudiera ser capaz de hacer lo contrario. Y a mí lo que me preocupa es que esto le convenga a un sector de la sociedad, un sector, digamos, de poderío económico, que a su vez es respaldado por una serie de personas, sobre todo en Lima, pero yo me imagino que algunas élites de provincias también, que se sienten más seguras y dicen, bueno, será un gobierno mediocre, ¿no? Un gobierno que no hace gran cosa, pero justamente ese no hace gran cosa nos conviene más que estar con Castillo, que nos iba a traer el comunismo y Venezuela y Cuba y Nicaragua, ¿no? Estos fantasmas que no sé si tendrían base o no, pero la verdad es que yo a Castillo lo veía incapaz de organizar nada, ¿no? Ni siquiera su propia corrupción la fue capaz de organizar. Pero bueno, como fuere, se sienten más tranquilos con el gobierno de esta señora Boluarte, y por lo tanto toleran esto y crean narrativas que permiten justificar los abusos, los maltratos, las balas, porque es más seguro para estas personas estar en ese régimen autoritario, así ella no sea la verdadera líder del régimen, ¿Quién lo eh, ejerce? Sí. y que esté todo muy diluido, pero al final de cuentas eso sí, no hay duda, un régimen muy autoritario, y no solamente autoritario, sino además, en muchos sentidos, criminal, no en el sentido tradicional de la corrupción, sino en este caso en el sentido de ejecutar ciudadanos y ciudadanas que están ejerciendo su derecho a la protesta con el pretexto de que son vándalos y terroristas, a pesar de que no hemos visto ni un solo vándalo ni un solo terrorista. Por supuesto que no ejecutado, que igual sería ilegal, tan ilegal como si no lo fuera,
pero además ni siquiera uno detenido. ¿Te das cuenta? Sí. Como, con lo cual es imposible dudar de que no se trata de eso. Se trata de ejercer una represión muy violenta para que la población peruana comprenda que más les vale dejar de protestar. Callar, sí. Hace un rato se quedó una cuerdita suelta por ahí que es el del efecto luciérnaga. Entonces, pienso en Chabelita, que el tema del momento es la condecoración a la congresista Isabel Cortés, una congresista que llega después de hacer una campaña desde su trabajo como trabajadora municipal, que hacía el aseo en las calles de Lima y que llega a defender al pueblo, que presenta, firma, dice que va a defender al pueblo, que firma incluso la moción de vacancia contra la presidenta y que cuando le hacen así con el caramelo de una condecoración, se va en Juan a abrazarse con la presidencia, con la presidenta. ¿Es eso el efecto Luciérnaga? Es un excelente ejemplo el de la congresista Cortés del efecto Luciérnaga. Efectivamente, no es lo único que le han dado, dicho sea de paso, le han dado una serie de prebendas a los congresistas de los cuales ella es directamente beneficiaria. Y bueno, me imagino que hizo sus sumas y restas y dijo, entre quedarme con mi responsabilidad y mis obligaciones con las personas que me han traído acá, yo soy una trabajadora de limpieza municipal y mi principal obligación es con mi audiencia, con mi electorado, y la otra opción era, bueno, aceptar todas las ventajas que me da este cargo, Claro. pues optó por eso y efectivamente le hemos visto ayer abrazándose por el 1 de mayo con la presidenta Boluarte como si ella no fuese la directamente responsable política, más allá de que ella no tenga el verdadero poder, pero es la responsable de todo lo que ha ocurrido y ella va y se abraza y acepta y decide entregarse a ese poder que es capaz de hacer cualquier cosa para reprimir violentamente, pero que le da sus prebendas, sus beneficios, su parte del botín. Y sí, es una mezcla de la atracción, la fascinación que ejerce el poder, pero también la fascinación que ejerce pues, el dinero, ¿no? Y los congresistas están ahí para medrar con el erario del Estado todo lo que se pueda hasta el 2026, para lo cual se han encargado, como todos sabemos, de ir copando las instituciones al mejor estilo de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y a pesar de que tengan 6% de aprobación, pues ahí están y lo van logrando. Ya han nombrado, entiendo, han dado una disposición para que los organismos autónomos como el Congreso y todas estas instituciones como La el Procuraduría. Tribunal elijan sus propios procuradores, es decir, que ellos deciden quién defiende al Estado ante ellos, ¿no es cierto? Sí. Que eso es una medida increíblemente antidemocrática, pero esa es la realidad en la que estamos viviendo. Jorge, para terminar, si fueras como psicoanalista, el esclavo ese que le recuerda al César que es mortal, ¿qué le dirías a una persona que está accediendo al poder, que está llegando a tener poder para que recuerde que es mortal? Si fuera la presidenta, le diría, echa una buena mirada a un lugar que se llama el Fundo Barbadillo, porque tu gobierno termina el 2026. Adivina lo que te espera. Porque me imagino que parte del poder es negar, ya para hablar como psicoanalista, la negación, incluso la alucinación negativa. La alucinación negativa es un concepto de Freud que consistía en borrar activamente una percepción. Entonces,
si tú haces como que no existe el Fundo Barbadillo no existe. Ajá. ¿No? Es lo contrario de una alucinación positiva en donde tú alucinas cosas que no existen, ¿no? Aquí niegas la realidad de algo que sí existe. Entonces yo le repetiría al oído simplemente Barbadillo, Barbadillo, Barbadillo. Que no se vaya a confundir con el futbolista. Hubo un gran futbolista acá que se llamaba así, Barbadillo. Bueno, para ser más específicos, Fundo Barbadillo. Es decir, en el Perú es un país tremendamente, con una democracia muy disfuncional, pero curiosamente algo que sí sabemos hacer es encarcelar a los presidentes corruptos. Lamentablemente después los juicios demoran años, pero que de verdad, incluso para ellos o para cualquiera es una injusticia en sí misma. Pero bueno, el hecho es que van a la cárcel, cosa que no ocurre en muchos países, ¿no? En muchos países de nuestra región, quiero decir. Sí. Pero le recordaría eso, porque creo que lo que muy probablemente ocurre es que una vez que estás ahí rodeada de todo este oropel y de todas estas adulaciones y con el síndrome de la circulina, es muy fácil caer en ese mecanismo de negación y pensar, a mí no me va a ocurrir lo que les ha ocurrido a todos. Fujimori, Castillo y Toledo. A mí no me va a ocurrir, yo en este momento tengo controlado el Tribunal Constitucional, el Congreso, qué sé yo. En realidad la tienen controlada ella, pero es muy fácil verlo desde el otro lado, ¿no? Y luego caes y descubres que estás en el páramo y que vienen por ti, ¿no? Pero no sé si sería útil, te digo, porque estos mecanismos son muy poderosos, son mecanismos de defensa y la gente los utiliza precisamente por eso, para no ver lo que les angustia, para mantener a raya aquello que no solamente te hace ver la realidad, sino que te hace ver una realidad angustiosa, que es que lo que estás viviendo es efímero, que se va a terminar tarde o temprano, y que cuando termine y cuando no tengas poder, así como a Toledo lo rodeó este círculo vacío y luego terminó huyendo y finalmente, como en la película de Woody Allen, una de las más viejas, robó, huyó y lo pescaron. No sé cuál sería el título en inglés, pero esa es la traducción al español. Eso fue lo que ocurrió con él, a pesar de sus patéticos intentos por evitarlo. Entonces, creo que eso es el destino muy probable de quienes ejercen el poder de esta manera corrupta, y por eso es que a quien no les ha ocurrido nada, precisamente son a los presidentes Paniagua y Sagasti, pero es verdad que ellos no fueron No fueron elegidos. elegidos, sí, ese es el drama. Sí. Claro, Muy bien. es eso. Muy bien, pues Jorge, muchas gracias. Muy bueno hablar con alguien que entiende el país y que entiende nuestra naturaleza, la mente humana. Muchísimas gracias, Clara Elvira. De verdad ha sido un placer conversar contigo y además muy, muy interesantes tus preguntas. Muy bien. Y ustedes, gracias por acompañarnos siempre en todos los proyectos de Epicentro Perú en el Diván con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Hasta pronto. Nos vemos. Chao.